Paz y bendición, soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels. Y así lo declaró de esta manera el profeta Isaías: séquese la hierba, cáigase la flor, pero su palabra permanece para siempre. Y si Dios lo dijo, es verdad. Pensamos que las palabras es para comunicación. Dios no creó las palabras para comunicarnos, aunque nos sirven para la comunicación. Le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Alguna vez han visto un animal hablar? ¿Verdad que no hablan? No se le entregó el don de la palabra. Pero hay comunicación, ¿sí o no? ¿Se comunican o no se comunican? Entonces pensamos a veces que la palabra es para comunicación, aunque sí sirve para eso, pero el propósito original de Dios no fue para comunicación, sino fue para poder. Diga conmigo: poder. La palabra es el poder creativo de Dios, el cual se nos ha sido dado. Cuando Dios pone la palabra en nosotros, es para darnos la habilidad que Él tiene, la habilidad de crear. Así que es bueno comunicarte por las palabras, pero esas no son la razón por la cual Dios puso las palabras en nosotros. Porque si lo hubiera hecho para comunicación, hubiera creado un método como hizo con los animales. Ellos se comunican, pero no dicen palabra alguna. Las palabras son poder. Así que el propósito de la palabra es el poder. Diga conmigo: poder. Es el poder creativo de Dios que ha sido puesto en nosotros. Cuando tú hablas, creas. Las palabras tienen el poder de crear. La palabra tiene el poder de matar o dar vida. Así que estableciendo este principio, que el propósito de la palabra básico no es la comunicación, sino es el poder para crear. Vamos al versículo base, Marcos capítulo 11, a partir del 22. Respondiendo Jesús dijo: tened fe en Dios. Ahora, la palabra fe es la palabra emuná del hebreo. Y la palabra emuná es confianza. Está diciendo: confía en Dios. Porque creer se queda muy light. Todos creemos. Tú coges y ves a un incrédulo y cree. Alguien que no tiene a Cristo, tú le preguntas: ¿tú crees en Dios? Y cree. Dice la palabra que los demonios creen también. Pero una cosa es creer y otra cosa es confiar. Yo puedo creer que Dios existe, pero eso no quiere decir que yo tenga confianza que lo que Él dijo que iba a hacer, lo iba a hacer o lo hace. Así que hay una diferencia entre creer y confiar. Que Jesús lo que está diciendo aquí es: confía en Dios. Porque creer cualquiera cree. Todos creen en Dios. Confía en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, sino que confiara
que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, ¿para qué es la palabra? Para traer cosas a la existencia, cosas que no se ven, pero que son. Dios le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. Y él no se lo inventó. Adán no se inventó los nombres. Ya esos animales existían en el mundo del espíritu, tenían un nombre. Lo único que Dios a través de la palabra los manifestó, háganse los animales, pero ya ellos venían con nombre. Y Adán, como se movía en la dimensión de lo espiritual, en el mundo del espíritu, sabía que el león se llamaba león. Porque todas las palabras tienen forma. Dice la palabra que los ángeles son espíritus ministradores, ¿sí o no? Los ángeles tienen forma, tienen un cuerpo. Sí tienen cuerpo, lo que es celestial. Que tú no lo puedas ver no quieren decir que no sean. Pero los ángeles tienen un cuerpo, tienen una forma. Dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 6, por el versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Así que si la palabra es un espíritu, aunque tú no la veas, tiene una forma, tiene un cuerpo. La palabra es un espíritu. Y aunque tú no la veas, tiene una forma. Y esa forma de esa palabra se manifiesta en lo natural. Si es vida o si es muerte, no importa qué. Es un espíritu. La palabra es espíritu. Así que entiendo que Dios ha puesto la palabra en mí para crear. Qué bueno que te comuniques con ella. Pero la palabra es poder creativo. Para traer a la existencia aquellas cosas que tú y yo necesitamos. Dice la palabra que Dios es el Dios que da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué está haciendo Dios? A través de la palabra traer a la existencia aquellas cosas que no son, que necesita que se manifiesten. Porque hay poder en lo que hablas. Es el poder creativo de Dios que ha sido puesto en nosotros. Y dijo Dios, hágase y se hizo. ¿Sí o no? Entonces Dios puso la palabra en nosotros. ¿Para qué? Para que también creáramos. Nos dio la habilidad de crear. Por eso somos curios. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Pero Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así que nosotros somos señores también. Y un señor en el original griego es un curio, alguien que tiene poder, autoridad para dar vida. Alguien que tiene poder y autoridad para traer a la existencia por medio de la palabra de fe cosas. Las palabras, dice Jesús, Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son vida. No dice producen vida, son vida. Y son espíritu. La palabra primeramente va al espíritu. Porque las palabras son espíritu. Cuando tú no preparas tu espíritu para recibir la palabra de Dios, esa palabra va a ir a la mente y lo que va a crear es un conflicto en tu mente. Porque la palabra es espíritu, la palabra es espiritual y no haya cabida en la mentalidad humana. No haya cabida en lo natural. Por eso dijo Pablo, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Si la palabra es
espíritu, entonces a donde debe ir esa palabra es a tu espíritu. Y de tu espíritu es revelada al hombre natural, a tu mente. Por eso hay mucha gente que vive con conflictos, porque quieren procesar una palabra que es espíritu con su mente humana y se hallan en un conflicto, porque esa palabra no puede hallar cabida en lo natural, porque es una palabra sobrenatural. Jesús le dijo a los fariseos: esta palabra, el problema es que no haya cabida en vosotros, en ustedes no haya cabida, porque ellos lo querían procesar de acuerdo a su conocimiento y no podían. Por eso dijo Pablo más adelante, porque el evangelio, esta palabra de fe, es locura para el hombre natural, para el hombre psíquico, para el hombre que interpreta las cosas con su mente humana. Cuando quiere interpretar la palabra que es espíritu con su mente, esta palabra es locura. El mensaje de la cruz es locura, porque no lo pueden procesar. Dice el Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios? ¿No ha trastornado Dios la sabiduría del sabio? Esto no es con la mente, esto se trata del espíritu. Muchas veces no recibimos los milagros porque estamos procesando la palabra de fe con nuestra mente humana. No puedes. Siempre va a haber un conflicto en tu mente y se va a levantar el enemigo llamado temor, el enemigo llamado duda, y se va a poner de acuerdo con tu mente carnal para desechar la palabra que es espíritu. Pero la palabra que es espíritu en realidad es la que produce vida, porque ella es vida. La palabra terrenal produce muerte. Importante la palabra. La palabra es poder. ¿Cuántos saben que Jesús bendice? Pero Jesús no vino a bendecir, Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero dentro de la salvación está la bendición. Es igual, la palabra no fue dada para comunicarte, aunque te comunicas a través de ella. La palabra te fue dada como un método de poder. El poder creativo de Dios. ¿Qué necesitas? Necesitas declarar la palabra desde la esfera del espíritu. Cuando empieces a procesarla con tu mente humana, no va a ocurrir nada en tu vida, porque la palabra es espíritu y necesitas acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que dice Jesús de esta manera: porque de cierto os digo, cualquiera, no tienes que ser apóstol, no tienes que ser profeta, no tienes que ser pastor, cualquiera que sea creyente en el Señor Jesús, cualquiera que dijere, declarara una palabra en cuanto a cualquier asunto, si tú no lo dudas, dice que lo que tú digas te será hecho. Yo creo que si esto se nos revela, se acabó la crisis, se acabaron las necesidades, se acabaron las enfermedades y vamos a un nuevo nivel de gloria. Pasamos a vivir la vida en abundancia que Jesús dijo que vino a darnos. Si podemos posicionarnos en la manera correcta y entender que las palabras es el poder creativo de Dios que ha sido puesto en nosotros, vamos a empezar a crear cosas con nuestras palabras. Tenemos que ser cuidadosos, temerosos con lo que hablamos. Cuando Dios creó al hombre, ¿cuál fue la primera palabra que le dijo al hombre? ¿Cuál fue la primera palabra que oyó el ser humano? Dios le dijo: te bendigo. Y creó Dios al hombre y a la mujer y los bendijo. ¿Sí o no? ¿Y cómo lo bendijo? Por medio de la palabra. Así que desde el principio, desde la creación,
La primera palabra que declara Dios sobre nosotros es: te bendigo. Diga: soy bendecido. Eso es lo que declaró Dios sobre nosotros. Y dice la palabra que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que empezar a llamarle a las cosas que no son como si fuesen. Lo que pasa es que cuando empezamos a declarar esas cosas que no son, se levanta el hombre natural. La mente se levanta a poner argumentos, a argumentar en contra de la palabra que es espíritu. No le puedes prestar atención a los argumentos de tu mente. Más engañosa que todas las cosas es el corazón del hombre. Los pensamientos del hombre son engañosos. Dios es verdad. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyere en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels.